Bienvenidos a Identidad de Mujer. En esta edición continuaremos conociendo más de cerca a nuestras parlamentarias. Es por ello que hoy estoy acompañada de una mujer que muchos conocen en su rol de periodista, pero en la presente edición la conoceremos también en su rol de hija, de madre y de mujer política. Acompáñenme en esta entrevista a la congresista Zenaida Solís Gutiérrez. Bienvenida, congresista a Identidad de Mujer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Quisiera empezar por algo que me llamó la atención. ¿Qué significa Zenaida? ¿Por qué la nombraron así? ¿Es un nombre griego por ahí? Sí, de raíz griega. A mí me dijeron que era la que cree en Dios o la que sigue a Dios, por zen, la raíz. En verdad no he buscado mucho. Siempre me ha gustado no tener un nombre muy común, aunque algunas veces me ha incomodado. Y por ejemplo, en mi casa, a mí mis hermanos pequeñitos nunca podían decir Zenaida, decían Zanaya en su dulce media lengua, y de Zanaya, Naya. Entonces yo para mis hermanos soy Naya, no soy Zenaida. Ajá, Naya. Tengo un nombre de casa y un nombre para afuera, ¿no? Congresista, pero también queremos conocer cómo era usted en su infancia. ¿Cómo era de pequeña? Feliz, feliz. Éramos una familia numerosa, fueron sumándose hermanos, a una familia de un padre serio. Mi padre era bastante serio, había tenido una formación eclesiástica, monástica. Él vivió en un convento porque pretendía ser sacerdote, se retiró antes, en diácono nada más, y entonces era muy serio, un poco parco, pero muy responsable y amoroso. Y mi mamá sí, muy amorosa. Y vivíamos en una casa en Arequipa grande. Entonces, como digo, fueron llegando los hermanitos, pero no los sentimos mucho porque como la casa era grande y no habían posibilidades de conflicto, entonces estábamos bien. ¿Y cómo era mamá también? ¿Qué recuerdos tiene de ella? ¿Cómo era? Como yo era la hija mayor, pasé a ser una especie de mamá auxiliar. Entonces ayudaba a mi mamá. Digamos que ayudaba a mi mamá. En casa las tardes después del colegio eran de prácticas en una mesa larga con todos los chicos, con todos mis hermanos, y yo de maestrita. Entonces yo iba enseñándoles y ayudándoles a hacer las tareas y todo. Entonces, desde muy chica yo me acuerdo que aprendí a ser muy responsable, quizás demasiado seria, porque uno deja de jugar por adquirir responsabilidades. Y como nos mencionaba, familia numerosa, tiene 10 hermanos. Claro, 5 hombres y 5 mujeres. Sí. No están acá, están en Europa. Ajá, pero desde hace muchos años. Muchos años, pero cuando usted vivía con ellos, con parte de ellos, ¿con quién tal vez tenía más relación, con quién tenía más afinidad? Con Siempre. Todos. Yo tenía que tener, como digo, era la mamá auxiliar, porque era la hermanita mayor. Entonces era casi como su maestrita, los ayudaba, los acompañaba y había que darles amor a todos. Entonces no tenía una hermanita o hermanito con quien hacía travesuras, por ejemplo. Al igual como usted era la hermana mayor, ¿qué recuerda que también sus padres en casa, pues algunos valores que le han ayudado a formarse en el transcurso de estos años de su vida? Oh, sí, claro. Como digo, mi mamá era el amor personificado. Verdaderamente no la recuerdo molestándose mucho o pegándonos de gritos, no, nunca. Mi papá era muy serio y nos enseñó básicamente responsabilidad, cariño por lo que hacíamos. Mi papá era una persona que estudiaba mucho, trabajaba mucho, tenía una gran biblioteca y entonces en unas vacaciones él decía,
En estas vacaciones leen de acá a acá, con una pretensión así enorme, como si de chiquitos íbamos a leer muchos libros, ¿no? Y me acuerdo haber leído muy temprano, quizás demasiado temprano, libros que me han entristecido en su momento, ¿no? A Arguedas, por ejemplo, Ríos Profundos. Vallejo es un poeta, pero tiene unas pocas obras de novela. Tiene una novela que se llama Tungsteno, y yo me acuerdo haberla leído y haberme quedado muy triste por un buen tiempo, porque leí demasiado temprano asuntos de realidad del país, pero quizás eso también me sirvió para luego formar mi carácter y mi ruta, porque inicialmente yo quería hacer literatura. Yo estudiaba literatura en San Agustín de Arequipa, estudiaba literatura, pero luego la realidad me fue ganando a la ficción y me fui metiendo en el mundo del periodismo. Si pudiera volver a vivir algún momento junto a papá, a mamá, con sus hermanos en Arequipa, ¿cuál sería este momento, congresista? Bueno, mi padre era de Uchumayo. Hoy de Uchumayo es el sector minero, complicado, etc. Cuando yo era chica era un paraíso. En verdad era un paraíso. No había minería todavía. Había un hermoso río. Y yo me acuerdo unas vacaciones, porque todas las vacaciones nos las pasábamos allá, unas vacaciones hermosas, hermosas. Yo era muy curiosa. Una de mis características es la curiosidad, que me ha servido en mi vida también siempre. Como periodista no te la puedes creer toda, ¿no? Tienes que indagar de por acá, indagar por allá y cruzar datos. Bueno, de chica yo me recuerdo en esas vacaciones largas, con mucho calor y el sol sobre la cabeza y los pelos, pero en unos canales donde habían renacuajos. Y yo estaba enloquecida mirando en qué momento le salían, perdían las colitas los renacuajos y se convertían en ranitas. Eran pues vacaciones paradisíacas, ¿no? Ujú. ¿Y conoció a sus abuelitos? ¿Compartió con ellos también? Sí, con una abuela sobre todo, mi abuela Paula, era una mujer sabia, muy, muy, muy sabia, maravillosa, allí en Uchumayo, vivía en Uchumayo. ¿Algún consejo que ella le haya dado o tal vez alguna comidita que siempre preparaba o algo, algún detalle que usted hasta el día de hoy puede recordarlo? Hacer las cosas con calma. No tan chica, ya cuando manejaba, me acuerdo una vez que fui a recogerla con el primer carrito que me compré y a la primera que di retro me dijo, calma, calma. Si tú retrocedes el carro con calma, nunca te va a pasar nada. Tienes que hacerlo con calma. Hasta ahora, cuando retrocedo, cuando estoy ¿Lo apurada, recuerda? me acuerdo de mi abuela Paula. Muy buen consejo en ese momento que Claro. hasta el día de hoy se puede aplicar. Es que hay cosas que uno recuerda toda la vida, ¿no? Eso es cierto. Y en el momento en que usted llega a la etapa escolar, ¿cómo se recuerdan esos momentos? ¿Era una estudiante aplicada? ¿Era una estudiante juguetona? ¿Cómo se recuerda? No era juguetona, me sacaba muy buenas notas. Ujú. Yo no me recuerdo estudiando, chancando, no me recuerdo. Me recuerdo enseñándoles a mis hermanos, ayudándolos en las tareas, porque eran más chiquitos. Pero yo siempre estaba bien, siempre sacaba buenas notas. No recuerdo que me haya preocupado mucho ese aspecto. ¿Y en alguna oportunidad recuerda algún momento en el que papá o mamá sí se enojaron? ¿Por qué fue esa razón? Una cosa que recuerdo, que no me gusta recordar, que no me gusta recordar en verdad, es que una vez de esas tantas que yo entré a mi casa con no sé, un diploma, de esos que daban trimestralmente, anualmente, ¿no? Y recuerdo que mi papá lo tomó y yo estaba contenta, me fui y por alguna razón retorné. Y mi papá le estaba diciendo a mi hermano, yo quiero que tú me traigas esto. Tu hermana no, yo quiero que tú.
Era machista mi papá. Y bueno, a partir de entonces, recuerdo que, como digo, no me resultaba difícil tener buenas notas y que me dieran diplomas. A partir de ahí nunca más le entregué los diplomas. Llegaba a la casa y los ponía en el armario, los ponía en el armario y yo no se lo decía, porque me dio pena, ¿no? Ese es un recuerdo que se me ha quedado entre los pocos tristes. Ajá, pocos duros Pues, momentos. desgraciadamente, pues, ¿no? Tenemos una cultura machista, los papás querían que sus hijos hombres fueran los que les dieran orgullos y todo. Y resulta que esta chiquita se sacaba diplomas y diplomas y su hijo no los sacaba. Ujú. Entonces, estaba reclamando. Ujú. Pocos conocemos que sus primeros estudios se dieron en educación para ser maestra. ¿Cómo fueron esos años en la Universidad Congresista? Lo que pasa es que yo ingresé a literatura, pero ahí mi padre, que en verdad era un hombre que tenía un juicio maravilloso, ¿no? Me decía, Nayita, con literatura la vida puede ser difícil. Si no te va bien, va a ser difícil. ¿Por qué no estudias otra cosa además? ¿Qué te gustaría? ¿Por qué no por ejemplo, educación? ¿No te gustaría? Yo dije sí. Y ahí mismo se me ocurrió educación en la especialidad de lingüística y literatura. O sea, para completar. Y me matriculé en la universidad y entonces hacía las dos carreras juntas. Y sí, la vida va formándolo a uno de acuerdo a los conocimientos que va adquiriendo y las experiencias que va tomando, ¿no? Entonces uno termina siendo particular y especial. Con ese bagaje luego estudié periodismo, estudié comunicaciones, ya el posgrado aquí en la Católica, en Lima, de comunicaciones, y se va completando Ese círculo, Claro, ¿no? claro. Ujú. ¿Cómo es ese paso de estudiar educación? Porque si bien es cierto, es letras también, y el ir también al periodismo, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? Porque siendo mayor de 10 hijos, no hay dinero que aguante. Pese a que no puedo decir que hayamos tenido precariedades y pasado momentos muy duros, además mi padre, habiendo salido de un convento, era un señor que creía en que todo tenía que ser austero. Entonces, en el momento en que yo necesité algo más que lo indispensable para un gustito y todo, me di cuenta que no iba a haber en mi casa, que mi papá no me iba a dar. Entonces empecé a buscar trabajo. Y en Arequipa, yo me acuerdo que iba a San Agustín, a la ciudad universitaria, pasaba por Continental Canal 6, que es filial del 4. Que entonces un día entré y otro día entré y otro día entré a saludar al dueño, que era un señor mayor, y me decía, niña, aquí trabajan hombres, ¿usted no ve que trabajan hombres? Porque mayoritariamente trabajaban hombres. Y yo R con R que quería trabajar y quería hacer radio. Y entonces me dio la oportunidad de hacer un programa de 6 de la mañana a 8. Muy temprano. Pienso que él creyó que yo no lo iba a hacer, ¿no? Pero lo hice yo y además a la gente le gustó. Era un música y noticias. En ese entonces yo me leía el periódico, me iba leyendo el periódico y poniendo música, leyendo el periódico y poniendo música, y tuvo mucho éxito. Y ahí fue cuando me enganché con el periodismo. En el momento en que usted decide entrar a la política, ¿en qué momento se da? Ah, bueno, eso ya es bastante tarde, porque Ajá. yo he hecho mi vida como periodista en radio, televisión, prensa escrita, he hecho 8 años de entrevistas políticas para Caretas y no tenía la intención de militar en un partido, hacer política activa, digamos, ¿no? Lo que hacía es, ya fuera de los medios, ya sin estar en medios, hacía comunicaciones y en eso me invitaron al Partido Morado a dar charlas, a trabajar la comunicación. Y yo dije que sí. ¿Por qué? Porque el Partido Morado es un partido de centro y yo siempre he sido una persona de centro. A través de mi vida he hecho periodismo muy amplio, muy abierto y tratando siempre de mirar los dos lados. Y siempre me ha parecido que mientras que la gente de derecha
quisiera un Estado muy pequeñito y que el mercado se arregle solo y que la izquierda es sobreprotectora, el centro deja oportunidades. Entonces siempre fui una persona de centro. Y cuando llegué al Partido Morado, me gustó la ideología, estaban en lo último de buscar firmas, todavía llegué a firmar como fundadora, porque me quedé, me gustó y me quedé. Y luego el resto pues ya es historia conocida, ¿no? Levantaron el Congreso y, oh sorpresa, había que presentar una lista. Y Julio Guzmán me dijo que yo iba a estar en la lista. Y yo dije, ¿Qué fue lo primero que me imagino en ese ay, momento? lo primero que dije y que además me hicieron ver quienes me quieren, es que en el Perú la política es durísima por la percepción negativa que se tiene. Entonces, mis amigos me dijeron, Zenaida, vas a malograr tu vida. Has hecho una vida limpiecita como periodista y ahora te metes a política, te van a inventar cosas, te van a decir hasta de lo que te vas a morir. ¿Y para qué lo vas a hacer? Y yo la verdad lo pensé un ratito y luego dije, es que se pueden hacer muchas cosas. Y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento. No sé si duraría 5 años. Este año hice... Ha sido un periodo corto. Es corto, pero me ha parecido así, intenso. Intenso. Ha sido intenso. Quizás por lo corto nos hemos apresurado en hacer más leyes, en sacar las cosas que queríamos sacar. Yo me voy re feliz, verdaderamente re feliz, con la ley antimonopolio, una ley que no ha podido salir por más de 20 años en el Congreso, la he sacado. Se han opuesto, los grupos de poder se han opuesto y sin embargo he logrado sacarla. El 15 de junio, eso casi no se sabe, mira, porque en los medios no preguntan por ese tema. El 15 de junio entró en vigencia. Los monopolios, los oligopolios van a ir disolviéndose, porque ahora ya hay una ley antimonopolio. Solo el Perú, Cuba y Guatemala no la tenían, el mundo entero la tiene, nosotros no. Y por eso es que había monopolios, oligopolios, el mercado de farmacéutico es un oligopolio, hasta la cerveza es un gran monopolio. Vamos a seguir conversando, congresista, pero primero nos vamos a una primera pausa aquí en Identidad de Mujer. Ya volvemos. Continuamos aquí en Identidad de Mujer con la congresista Zenaida Solís. Conversábamos un poco acerca de este corto periodo en el Parlamento, pero antes de hablar más a fondo de ello, también estábamos conversando acerca de su momento, de su rol como periodista, ¿no? Han sido varios años en el medio. ¿Qué recuerdos tiene y qué se lleva también de ese paso, ¿no? Aquí. Muchos años, en realidad casi 30, toda una vida, porque empecé estando en la universidad, ¿no? Estando en la universidad empecé en ese programa y de allí para adelante no dejé nunca, no paré nunca. Me llevo cosas muy lindas del periodismo, sobre todo de radio. La gente se agarra un amor increíble, increíble. Hay gente, hay personas que me han escrito, me siguen escribiendo, me recuerdan cosas. De pronto alguien me para en la calle y me dice, Zenaida Solís, tú me entrevistaste, y por supuesto yo no me acuerdo porque entrevistaba a tanta gente, pero cada quien se acuerda de su entrevista, se acuerda de su momento, se acuerda de un instante, etcétera. Todo eso es muy bonito, muy, muy bonito. Hay entrevistas memorables con Ricardo Lagos, el presidente chileno, que me invitó a La Moneda para Caretas, hice una entrevista hermosa. También fue muy, muy interesante. Pero también hay cosas muy duras. Yo he estado en un momento en que hacer periodismo era muy, muy difícil. En la época del terrorismo,
decías algo que a alguien no le gustaba, te mandaban una corona de muertos a la puerta de tu casa. Era un tiempo en que había que tener cuidado de si abrías o no abrías un paquete, porque un paquete podía tener una bomba. Yo me acuerdo, mis hijos han sufrido mucho, mis hijos, tengo solo dos, que ellos, hasta ahora mi hija me dice, ¿tú te acuerdas cuando tirabas a la pared de los paquetes que te mandaban, los sobres que te mandaban? Y es verdad, me mandaban un cassette. En ese tiempo trabajamos con los cassettes famosos, ¿no? En un sobre, y yo lo primero que hacía era tirarlo a la pared. Y claro, alguna vez se rompía, pero era para cerciorarme que no tuviera una bomba, porque en ese tiempo habían esas bombas que te volaban la mano, te volaban el brazo. Y como digo, también te mandaban coronas de muertos, te amenazaban. Era muy, muy difícil. ¿Cómo fue su paso también por la televisión? Nos dice que más cariño le tiene tal vez a la radio. En Panamericana Televisión, ¿cómo fue ese paso? Lo que pasa es que son dos medios distintos. Y prensa escrita también es distinta, ¿no? La radio es muy popular, entonces la gente te agarra cariño. Y esos amores son de toda la vida. Hay gente que me dice hasta ahora, te extraño porque ya no te escucho, ¿no? En la televisión es otra cosa. En la televisión es a la persona, se acostumbran a verte también. Además, yo hice 15 años en Panamericana Televisión y estuve en un primer momento en que no habían todos los canales que hay ahora, habían el 4 y el 5. Y me acuerdo una vez, trabajé en... Uno de los últimos trabajos que he tenido fue en Pro Descentralización, Prodes, que era de USAID, con Violeta Bermúdez, que está de premier. Hacíamos educación, salud y ambiente en selva. Y yo me acuerdo haber estado en algunas zonas de la selva, no sé si en San Martín o en Ucayali quizás, y alguien me decía, ay, te voy a contar una cosa. Cuando tú salías en la tele, nosotros íbamos para mirar cómo te aparecías esta noche. Y decía, ¿has visto el vestido de Zenaida? Porque claro, no había muchas distracciones. Entonces, hasta eso era una distracción. Yo los quiero, en verdad, si nos están viendo, los amo. Esas son las cosas que a uno le hacen sentir que tienen sentido lo que hace, ¿no? Porque la gente se va acostumbrando a uno, te van tomando cariño y la responsabilidad siempre es mayor. Siempre es mayor. Yo me he cuidado mucho de tener mucha responsabilidad con lo que le he dado como contenidos en mi programa de radio, de televisión o en prensa escrita. Una anécdota que nos podría compartir en su etapa de periodista. Con Ricardo Lagos, por ejemplo, yo me acuerdo que me invitaron en un momento muy duro. Yo había dicho que el anillo energético Pisco-Tocopilla no era un anillo, que era una línea directa para llevarse el gas a Chile. Y me invitaron. Y yo dije, voy, por supuesto que voy. Y fui pues, y fue también Max Hernández, que en ese momento, como ahora, estaba en el Acuerdo Nacional. Y me encontré a un señor muy amoroso, muy, muy amoroso. Ricardo Lagos era como presidente muy humano, muy humano. Y me acuerdo de haberle preguntado qué es lo mejor que había hecho. ¿No? Así como me están preguntando ahora, ¿qué es lo mejor que ha hecho? Y me respondió, y al responderme vi que tenía agüita en los ojos. Y me dijo, Zenaida, estar caminando, no sé si por Holanda o por Italia, por uno de esos países, y que entre la multitud salga alguien y diga, presidente, presidente, yo soy el 542 o el 5542. Y yo en nada, no me di cuenta al instante. Y él se dio cuenta que no le entendía del todo y me dijo, mire usted. Y me enseñó un libro
de su, no sé cómo se llamó allí, que reseñaban todas las víctimas del tiempo terrible que vivieron ellos, también tuvieron un momento de reflexión, un tiempo largo de reflexión, una comisión de la verdad, una cosa así, y allí numeraron a las víctimas. Y este señor, este chileno que le pasó la voz en el extranjero, era el número que se había encontrado en la relación, porque vivieron todo eso, pues los chilenos. Y entonces me encantó porque se le notaba muy, muy humano, muy humano. Como digo, le vi agüita en los ojos inclusive. Uh-huh. Y ahora la pregunta es usted, ¿qué es lo que mejor ha hecho usted, congresista? Muchas cosas también, ¿no? Muchas cosas. No sé si mejores puntualmente, pero por ejemplo en el paso por el Congreso, como digo, yo me voy contenta porque con muchas dificultades he logrado sacar leyes bien interesantes. Una de ellas es la antimonopolio, otra de ellas es hogares de refugio temporal. Pese a que no decidí trabajar el tema mujer, cuando era periodista una de las cosas que me dolía eran las mujeres golpeadas y con el tiempo la violencia que se ha convertido en feminicidios. Y entonces, mirando cómo se maneja el tema, me doy cuenta de pronto que las mujeres que llegan a los hogares de refugio temporal llegan porque un juez las deriva. Pero ¿qué pasa antes? Antes, cuando una mujer golpeada va a la comisaría, denuncia a su pareja, luego no tiene dónde volver y regresa a la casa con su maltratador, con su agresor. ¿Y qué pasa? A veces sucede lo peor, a veces termina muerta. Entonces lo que tenemos que hacer es tener hogares de refugio temporal para que la mujer no retorne a su casa. Después de pronto las cosas se arreglan, de pronto se le pasa la ira también al varón, porque es verdad que a los hombres también no les hemos enseñado, nuestra sociedad no les ha enseñado a manejar la ira. Y de pronto un marido desatado en ira ha sido un niño maltratado, ha sido un niño vejado, que no ha aprendido a manejar esa ira. También hay que darles la oportunidad, pero se puede dar la oportunidad en un momento distinto al momento de violencia. En el momento de violencia no. Entonces, lo que queremos es que en todas las provincias del Perú por lo menos haya una casa de refugio temporal. Ahora sí hay una ley, pero las pocas que existen están en Lima y muchas de ellas son de actividad privada. Tiene que ser el Estado el que se enganche. Esa es otra ley bonita. Pero Claro. también conversemos acerca de su etapa de madre. Tiene 2 hijitos, a comparación de su familia que eran 10. Sí, 2 hijos, ya están en sus 30s. Ah, ya, no son chiquitos. Sí. ¿Cómo se llaman ellos? Pamela y Miguel Ángel. Si bien es cierto, congresista, el periodismo es una carrera que demanda mucho tiempo. ¿Cómo hizo para equilibrar, ¿no?, su rol de madre y también su rol en el periodismo? Mis hijos han tenido que aprender a esperarme, a esperarme. Yo me acuerdo que alguna vez estaba analizando el discurso presidencial. Mi hija cumple años el 27 de julio. Entonces yo le decía, Pamelita, mañana, por el 28, porque el 27, yo era directora de CPN Radio, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo. Estaba full de trabajo. Le decía, mañana, terminado el mensaje del presidente, nos vamos a pasear. Pero ese 28 de julio el presidente hizo un mensaje kilométrico y Pamela haciéndome mensajitos, llamándome, diciéndome, ya, vamos, ¿a qué hora vienes? Y yo, espérame un momentito más. Y bueno, cuando llegué ya no, ya es muy tarde, ya no salgamos. Ya me la convencía para salir al día siguiente. Pero se han pasado la vida así, esperándome. También en la Navidad, porque cuando trabajas en medios no hay días feriados. Siendo directora de CPN Radio, alguien faltaba y había que suplirlo, había que buscarle un reemplazo. Y si no había un reemplazo, había que inventarse un especial y hacerlo de inmediato. Entonces,
Era un trabajo bien exigente, exigente. Felizmente ellos lo entendieron, felizmente lo entendieron. También lo sufrieron, como digo, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez descubrí a mi hijo, le descubrí un dibujo que era una silueta y algo que me parecía una puerta. Y le pregunté y descubrí una cosa impresionante. Era yo poniendo la llave de la puerta. Y me dijo, y les dijo a una psicóloga, a la psicóloga de su colegio, porque ella me lo contó, que él no dormía mientras yo estaba trabajando. Y el programa 24 horas salía de 10 a 11 de la noche. Yo llegaba a mi casa a 12 de la noche. Él dormía cuando sentía mis tacos y la llave en la puerta. Yo entraba, le daba un beso a Pamela, otro beso a Miguel Ángel, pero yo siempre los encontraba dormidos. Él no estaba dormido. Él recién estaba empezando a dormir porque yo había regresado. ¿Ves? Ha sido duro, pero son lindos, muy, muy lindos, de modo que lo han entendido bien y ya, no pasa nada. Hoy por hoy, ¿ellos a qué se dedican? ¿Quién se parece más a usted? ¿Tal vez Pamela o Miguel Ángel? Los dos son artistas. Miguel Ángel hace cine en Francia, vive en París, tiene un niñito, un bebé, es mi nieto. Y Pamela es directora de arte, está escribiendo novela, escribe muy bien, extraordinariamente bien, mucho mejor que yo. Yo escribo realidad, ella escribe ficción. En cuanto a carácter, no sé, mitad y mitad, mitad y mitad. Miguel tiene mi tenacidad y Pamela, mi carácter. Vamos a seguir conversando también de Pamela y Miguel Ángel, pero primero también nos vamos a esta segunda pausa aquí en Identidad de Mujer. Ya volvemos. Estamos nuevamente aquí en Identidad de Mujer con la congresista Zenaida Solís. ¿Cómo tomó Miguel Ángel y Pamela el momento en el que usted toma la decisión de ingresar a política, primero en la postulación y ya luego cuando ingresa al Congreso de la República? Terrible, terrible, porque tenían la misma percepción que mis amigos, que mis demás familiares, que encontraron que iba a ser duro. He tratado de protegerlos, es la primera vez que los menciono, en verdad no me gusta mencionarlos, no me gusta involucrarlos, porque los respeto mucho como personas, ellos son ellos y yo soy yo, entonces no me gusta juntarlos demasiado para que no resientan o no los involucren en lo que puedan ponerme a mí. Porque de pronto a alguien se le ocurre algo, suele suceder, ¿no? Y es una pena que a los chicos los involucren. ¿Qué consideran que piensan ellos de usted, ¿no? de ese rol que usted ha cumplido aquí como mujer política? Yo les explico, ellos ven las redes y en general están muy contentos, satisfechos con el trabajo que hago, siempre han estado satisfechos con mi trabajo, nunca me han hecho una queja ni nada, ¿no? Pero digamos que cada cual hace lo suyo y se involucran muy, muy poco. Si hablamos tal vez de algunos valores que usted haya podido inculcar en ellos de pequeños y ahora de grandes ya los ve logrados, ¿cuál sería? En verdad, me han visto trabajar toda la vida, me han visto hacerlo de cara al sol. Entonces ellos hacen lo mismo, la transparencia, la honestidad, la sinceridad,
Nosotros nos decimos las cosas como son, no nos guardamos las cosas, ¿no? Acomodamos poco para decírnoslas. Preferimos decir las cosas directamente y lo más tranquilamente posible. Este periodo parlamentario ya está pronto a culminar. ¿Qué le espera a Zenaida Solís desde ese punto en adelante? A ver, mucho, mucho. Me llevo comprender un poco más el Perú. Cuando uno hace periodismo, tienes la oportunidad de comprender el Perú, ¿no? Mismo si vives en Lima, porque trabajas con todo el Perú, yo lo he hecho. Entonces, y con teléfonos abiertos y de todas partes, y después he tenido oportunidad de viajar, y entonces me gusta mucho haber podido hacerlo, porque Lima no es el Perú. Lima es la capital, pero no es el Perú. Entonces, si quieres hablar del Perú, tienes que conocer el Perú. Estar en el Congreso, aun cuando haya sido virtual gran parte del trabajo, es conocer más a la gente, saber más cómo piensa la gente de otras partes del Perú, ver cómo traen sus preocupaciones. Hay, claro, agendas particulares, hay cosas de las que en general se dice siempre y se dice mal del Congreso, pero yo he visto que las personas auténticamente, nítidamente, aman a sus pueblos y por sus pueblos quieren hacer cosas, quizás hasta de manera equivocada, quizás no se dan cuenta de que pidiendo tal cosa colisionan con tal otra, no importa, no, no son especialistas, digamos, ¿no? Pero el hecho de que luchen por mejorar sus localidades es muy lindo, muy lindo. Y lo he visto en muchos congresistas y sobre todo mujeres, las mujeres más empeñosas en su tierra, en su pueblo. Actualmente, esta ley de paridad y alternancia ha hecho de que el próximo Congreso pues tenga mayor presencia de mujeres. Morada, ley morada. Pero aún falta tener mayor presencia de mujeres en política, en gobiernos regionales, regidoras. ¿Qué es lo que falta como sociedad? Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Las mamás, por ejemplo, cuando al hijito le dicen, no, tú no laves los platos, que lave tu hermana, porque es mujercita. Tú no, eres hombrecito. Esa mamá es machista, porque está haciendo que su hijito sea machista, que por ser hombre crea que no debe lavar los platos. Entonces una sociedad igualitaria, paritaria, distribuye roles igualitarios también, ¿no? Entonces, lava los platos tú un día y tú otro día y ya está, no pasa nada. Si empezamos por la casa, avanzamos. Si empezamos en las escuelas, avanzamos. Esto de ideología de género que se han inventado por ahí me parece bien perverso, porque no es eso, es enfatizar en el tema género, nada más, pero no es una ideología de género. Nos va a hacer mejores seres humanos. Entonces me parece muy importante. En la política, había una cuota del 30%, ¿no es cierto? Yo digo una discriminación positiva, pero ¿qué pasaba? A las mujeres las ponían al final de la cola. Y entonces, ¿qué sucedía? Igualito nomás, no entraban mujeres. Se quedaban en las listas. Ahora no, con paridad y alternancia, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer. Ahora sí hay más oportunidad. Y entonces las mujeres tienen que comprender que las necesitamos, a todas las que puedan estar en el Parlamento, en los lugares de tomas de decisiones, así como a los hombres, a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mirada de la mujer es la mirada de la familia. Es distinta a la del hombre. Y una y otra se complementan. Entonces, no es que le estemos queriendo quitar nada a los hombres, queremos que así como el hombre tiene un lugar, la mujer tenga un lugar también, su lugar también, nada más. Y el mundo va a ser más feliz. ¿Qué le espera a Zenaida Solís al terminar este periodo? ¿Unas vacaciones? Bueno,
Bueno, un reto nuevo. Yo soy militante del Partido Morado. El Partido Morado está en peligro de perder su inscripción. Si es que el Jurado Nacional de Elecciones dice que no es suficiente haber alcanzado el 5% y que hay que reinscribir el partido, hay que reinscribir el partido. Y ese es un tremendo y enorme reto que habrá que asumirlo. Seguir en Tendremos que política. asumirlo. Creo que sí, por lo menos un poco de tiempo más. ¿No piensa en algún momento retomar el periodismo? ¿No lo extraña? Pues participo todo lo que puedo en las redes. Las redes son maravillosas, te dan oportunidad de dar tu opinión, expresar tu punto de vista siempre que quieras. Y entonces eso me hace no extrañar. Ok, pero también queremos conocer cuáles son sus gustos, qué le gusta a usted. En casita nos dice que tiene a una mascotita. ¿Cómo se llama? Ah, Benji. Benji. Benji es un beagle juguetón que algunas veces me ha dado problemas en la plataforma de los plenos, porque empieza a ladrar y tengo que callarlo. ¿Qué otros hobbies tiene? No sé, la lectura, tal vez. Pues leo todo lo que puedo, no siempre lo que me gusta, en los últimos tiempos más lo que necesito. Leo realidad sobre Perú, sobre el mundo, sobre lo que se viene. Me gustaba leer mucha novela, pero últimamente no tengo tiempo. Mi escape es jardinería. Cuando la cabeza me está dando vueltas con algo y que me molesta y me molesta, salgo al jardín y podo, arreglo, un pequeño jardincito que tengo y me hace feliz, me calma. Muy bien, congresista. Antes de cerrar con la entrevista y como es usual aquí en Identidad de Mujer, vamos a hacer un pequeño ping-pong de palabras, ¿sí? Vamos. La primera palabra sería Pamela. Amor. Miguel Ángel. Tenacidad. Arequipa. Mi tierra querida. Y Congreso de la República. Chamba. Enorme chamba. Muy bien, congresista. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos conocerla un poquito más. Muchas gracias, me encantó. Bien, amigos, esto ha sido Identidad de Mujer con la congresista Zenaida Solís. Conmigo será hasta la próxima.